Hola chicos, buenas tardes o buenos días, depende del horario en el que estén viendo la clase. Avanzando ya en este embarazo que empezamos a trabajar en esta unidad, vamos a ver cuáles son las valoraciones prenatales que vamos a hacer en este caso del feto, ¿sí? Primero vamos a hacer una valoración general. Dentro de esto podemos decir que una evaluación general fetal comienza al interrogar a la madre. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cuál es el estado general de salud del feto en base al estado general de salud de la madre. Por supuesto que después se pueden ir profundizando y vamos a ir descartando otras cosas, pero esto es clarísimo. Si la madre se encuentra deshidratada, el feto se va a encontrar deshidratado. Entonces, esta primera interrogación que vamos a hacer en relación al estado general de la mamá, de cómo se siente, cómo estuvo, si pudo descansar, si consumió bien sus alimentos, si pudo hacer reposo, si incluso la parte, si sintió a su bebé, si pudo dedicarse a lo mejor a hablarle a esa panza, ¿sí? Todo esto nos va a ir dando un reflejo también del estado general del feto, ¿sí? Eh, la posibilidad de que el feto se encuentre bien es mayor cuando la madre se siente bien, como decíamos nosotros ahora. Entonces, esta madre deberá comenzar a percibir los movimientos a partir de la semana 18 a la semana 20 de gestación, ¿sí? Entre mediados del cuarto mes al quinto mes de embarazo. Entonces, nosotros le vamos a preguntar como parte de las pruebas de este control de enfermería que vamos a hacerle a esta embarazada, le vamos a preguntar si comenzó a sentir a este bebé. Eh, en el caso de que esta mamá no sienta con frecuencia o comenzó a sentirlo y luego deja de sentirlo por un día o se espacían demasiado la cantidad de movimientos que puede percibir ese bebé, es importante que esta mamá entienda que debe ponerse en contacto con su médico. ¿En qué casos? Y si percibiera menos de 10 movimientos a lo largo de 3 horas, ¿sí? Si el tiempo necesario para percibir estos movimientos, estos 10 movimientos de los que decíamos, fuera más prolongado cada día, o sea, cada día se espaciara más, o si no detectara ningún movimiento fetal, ¿sí? La embarazada debe de llevar siempre un registro de estos movimientos fetales que va sintiendo a partir de que comienza a percibirlos, como decíamos, en esta semana entre la 18 y la 19, ¿sí? Y en el caso de que perdón, en el caso no, con la periodicidad que vaya a ir a su consulta, va a tener que llevar estos registros de cuándo fue la primera vez que empezó a percibirlo, cada cuánto lo siente, generalmente se va a sentir más después de haber consumido algún alimento. Por eso muchas veces cuando nosotros le vamos a mandar a la mamá para hacer algún monitoreo, es importante decirle que si ella tiene ganas de que este bebé se sienta, que se sienta los movimientos, que podamos escuchar esos latidos bien vigorosos, que consuma, ¿sí? Que desayune bien o que consuma alimentos una hora previa por lo menos para que podamos sentir bien a este bebé. Aumenta el nivel de azúcar, por lo cual también aumenta el nivel de azúcar para este feto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros saber, más allá de los movimientos fetales. Tengo un videito que les quiero mostrar antes sobre esto de movimientos fetales, ¿sí? Así que ténganme un poquitito de paciencia que lo vamos a colocar ahora. Fíjense, a ver, vamos a volverlo un poquitito más atrás, perdón. Quiero volverlo un poquitito más atrás, donde este es un embarazo de 5 meses, ¿sí? Y vamos a ver cómo ya se pueden percibir, ¿sí? Los movimientos. Por supuesto que la mamá los empieza a percibir incluso antes de que sean visibles así por un videíto o por el papá. Uno quiere que toda la familia participe, pero generalmente los empieza a sentir primero la madre antes de poder hacerse perceptibles para otros miembros de la familia. Disculpen que está medio desenfocada. Ahí vamos a ver si avanza. Fíjense cómo se empieza a mover, ¿sí? En esta zona. Está localizado sobre esta zona y tiene movimientos
bueno, esa es la respiración de la mamá, pero empieza a moverse dentro de el vientre este bebé. Este es un feto pequeño, ¿sí? Pero mientras más grandes, más perceptibles se hacen esos movimientos y se puede ver cómo incluso algunas partes del cuerpo se pueden distinguir fácilmente, sobre todo los piecitos. Así que ahí les voy a mostrar el otro. Fíjense en esta cómo se va a ver, incluso en esta porción se va a ver hasta un piecito que pasa por la pared del vientre y se ve evidenciado. Obviamente que es un embarazo mucho más avanzado que el anterior. Fíjense, alcanzaron a ver, se ve a la perfección el piecito del bebé. Y otros movimientos, fíjense en esta zona cómo se va moviendo. Si bien es un bebé mucho más grande, un embarazo más avanzado, tampoco es un embarazo de término, porque ahí ya encuentran menos espacio para moverse y se les hace un poco más dificultoso, ¿sí? Entonces, como veíamos en el videito anterior, los movimientos se pueden hacer perceptibles. En el caso de que estos movimientos se espacien demasiado, es bueno que la mamá haga una consulta al médico porque puede estar determinando sufrimiento fetal, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahora vemos cómo podemos determinar, ¿sí? Manualmente la frecuencia cardíaca del bebé. Tenemos varios elementos que podemos utilizar, uno como verán bastante más antiguo, ¿sí? Que para detectar eh, la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Eh, este se llamaba fetoscopio, ¿sí? Y es para medir la frecuencia, como les decía, se apoyaba la parte de esta parte inferior sobre el abdomen materno y en esta base que ustedes ven tiene un orificio donde se apoyaba la oreja, el pabellón de la oreja, para poder aumentar estos sonidos cardíacos y que fueran audibles por el oído del médico o enfermera que le realizara el control. Después vemos este que es un poco más avanzado, ya tiene el formato del estetoscopio, ¿sí? Y tiene justamente el mismo tipo de campana como veíamos ahí de Pinar para que pueda ser audible. Y esto es bastante más moderno, es el que ustedes van a encontrar cuando hagan las prácticas de enfermería en la sala de materno, sobre todo en el Hospital Heller se maneja, en el Sanatorio de Río Negro también. Le decimos Sonic normalmente, pero en realidad es un monitor de frecuencia cardíaca, ¿sí? En este caso, para lo que va a servir es para darnos la frecuencia cardíaca del feto y en algunos casos también nos puede determinar la de la madre simultáneamente, ¿sí? Se apoya como si fuera un ecógrafo, se apoya este sensor sobre el abdomen de la madre, obviamente primero va a haber que localizar para no poner ansiosa a la mamá y estar buscando la frecuencia cardíaca mientras ella lo escucha. Intentamos primero con maniobras de Leopold un poquitito ubicar dónde está ese bebé para poder ahí apoyar. Obviamente que hay que ponerle un gel conector para que tenga mejor audición y apoyar el sensor para poder empezar a escuchar la frecuencia cardíaca de este feto. Y ya lo quería hacer nacer. Entre la semana 14 y la semana 16 se pueden empezar a oír mejor estos latidos, los que hablábamos, y la frecuencia normal se encuentra entre los 120 y los 150, a veces un poquitito más, latidos por minutos. Eh, Cuando a veces estamos utilizando el Sonic, ¿sí? Este monitor, a veces nos encontramos con una frecuencia de 77, de 80, de 90 y nos asustamos un poco, pero en realidad probablemente estemos percibiendo las pulsaciones de la arteria uterina de la madre, entonces la frecuencia esa corresponde a la madre. Como les decía, la frecuencia nunca debería bajar de 120, 110 como mínimo y no superar los 160 latidos por minuto. Por ahí hay veces nos vamos a encontrar con algunas madres con adicciones, entonces la frecuencia cardíaca del feto suele ser un poquitito más elevada, ¿sí?
Ahí les voy a poner para que ustedes puedan escuchar también cómo vamos a sentir, ¿sí?, estos latidos fetales. Bueno, así evidenciamos en realidad este sonar, ¿sí?, este sonic, que vamos a ver acá, incluso hasta con el dibujo, con el SG, ¿sí?, y el latido, la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se siente. Se escucha muy bien, ¿sí? Este es muy similar a los que van a encontrar en el hospital para poder controlar ustedes, y como ven se apoya sobre el vientre materno una vez que localizaron la ubicación del del feto, dale con recién nacido. Ahora vamos a ver qué pruebas diagnósticas se pueden hacer sobre el estado fetal. Disculpen, como les decía, tuve interferencia porque dejé el YouTube abierto. Vamos a ver cuáles son las pruebas diagnósticas que se le pueden realizar a la madre, si en realidad se le realizan al feto a través de la madre para observar este estado fetal, ¿sí? Bueno, primero es el menos invasivo de todos, que es el análisis de sangre a la mamá embarazada, ¿sí? Se hace entre la semana 15 y la semana 22, ¿sí? Esta ya no es para, obviamente, ver la presencia de gonadotrofina coriónica que nos determinaba el embarazo, sino es para ver que en esta circulación podemos evidenciar algunas presencias, ¿sí?, de alfa-fetoproteína, ¿sí?, sérica materna, que esto nos podría estar determinando por ahí la presencia de alguna malformación congénita, ¿sí? Esta junto con otras como el estriol no conjugado y la gonadotrofina coriónica posa la determinación del embarazo, y la inhibina A, ¿sí? Este cribado, como decíamos, este conjunto de análisis se pueden hacer para evaluar estas concentraciones, tanto aumentadas como disminuidas, pueden estar demostrando algunas anomalías congénitas, ¿sí? Y también estas se ven alteradas, estos valores, cuando hay embarazos múltiples, por lo cual generalmente la alteración de alguno de estos elementos que se estuvieron evaluando no es determinante de una patología. Entonces lo que se suele hacer es juntar este laboratorio y agregarle a ello alguna otra prueba, ¿sí?, diagnóstica, como una amniocentesis o alguna otra que ya vamos a irlo viendo a lo largo de la clase. Es importante contener a esta mamá porque los resultados alterados de estos valores enseguida preocupan. Acuérdense que ella permanentemente está con este ser vivo dentro y ya empieza a tomarlo con responsabilidad y preocupándose porque podrá tener, que puede estar causando estas alteraciones, así que es muy importante entender que no son determinantes, sino que es una prueba más y que es necesario corroborar los datos que ésta dé con alguna otra prueba que corrobore o que nos ayude a ir identificando cuál puede ser la causa de esta anomalía. ¿Sí? Es importante porque si no generamos en esta mamá una ansiedad que puede incluso ser perjudicial no solamente para su salud, sino también para la del feto. Después tenemos uno muy conocido por todos seguramente, que es la ecografía, ¿sí? En la ecografía lo que estamos haciendo es a través de la imagen que nos devuelve estas ondas sonoras, ¿sí? Lo que nos estaría determinando son las presencias de sustancias más opacas, ¿sí?, y sustancias más huecas, en donde vamos a ir identificando al feto, ¿sí?, y sus partes. También esto nos puede determinar, como escuchábamos antes, el corazón del feto. También acá nos va a salir incluso una gráfica de ECG de los latidos fetales, aparte de las mediciones de determinados huesos que pueden ayudar a evaluar el crecimiento de este feto
el sexo incluso y algunas anomalías del desarrollo también. Las ecografías se pueden realizar cuantas veces se deseen, ¿sí? Obviamente va a depender de las posibilidades económicas de la madre o de la obra social que tiene, la cantidad de ecografías que pueda realizarse en el embarazo si no presenta anomalías, y también otros tipos de ecografía como 3D, 4D e incluso en este momento existe la 5D, que sinceramente tendría que estudiarlas antes de decírselas porque ya me parece que falta que el niño nos hable por la ecografía y nada más. Vamos a ir viendo también otro tipo de pruebas que es como la que le decía, la amniocentesis o análisis del líquido amniótico, ¿sí? Se va es un tratamiento, un procedimiento ya más invasivo. Lo que se va a hacer es extraer una cantidad de líquido amniótico escasa para llevar a un laboratorio donde se le van a hacer pruebas tanto químicas como cromosómicas, y entonces en estas pruebas se pueden determinar algunas anomalías también de tipo congénitas, ¿sí? Conviene hacerse entre la semana 15 y la semana 18 del embarazo para ver la normalidad de este feto, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Y si bien se puede realizar en una etapa posterior, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Primero por el tamaño del feto y evitar la mayor lesión posible. Es una prueba bastante segura, se puede volver a realizar incluso en el caso de que el embarazo sea embarazo de riesgo, pero a su vez también puede acarrear complicaciones, entonces hay que realizarlo con cautela y de ser posible también monitoreada, como la prueba que vamos a ver en esta siguiente, que es similar, pero en vez de extraer eh, muestra de líquido amniótico, la extrae del cordón umbilical. Esta obtención de muestra percutánea del cordón umbilical, sí, es la técnica, ven que es similar. También esta hay que realizarla a través de una imagen que nos esté devolviendo el ecógrafo, porque nos garantizaría la inserción de este catéter o de esta aguja en un lugar adecuado para evitar cualquier tipo de lesión en el feto, ¿sí? Se extrae una muestra, como decíamos, se puede hacer en el segundo o tercer trimestre, ¿sí? Se aspira la sangre esta fetal para llevarse a un análisis bioquímico, ¿sí? Mayormente el tipo de patologías que se pueden detectar acá son del tipo hematológicas, ¿sí? Y por ahí determinar el equilibrio ácido-base del feto, ¿sí? Otra es la obtención de una muestra de las vellosidades coriónicas. Sí, sigue siendo un tratamiento invasivo, también se puede hacer, como veíamos anteriormente, a través de un sistema de punzado desde la parte percutánea, digamos, o se puede hacer, como ven en esta, ¿sí? A través de el estudio endovaginal. Entonces lo que vamos a encontrar acá es retirar una porción pequeña, un fragmento pequeño de las vellosidades coriónicas, ¿sí? Como veíamos, se puede realizar a través de una amniocentesis o a través de la vagina o cuello uterino, como estamos viendo en la imagen, ¿sí? A través de esta muestra, lo que se puede también realizar son muestras de tipo de anomalías congénitas de este feto, ¿sí? La mejor edad gestacional para realizar este estudio es entre la semana 10 y la semana 12 de gestación, ¿sí? Después podemos evaluar, ¿sí? Hoy hablábamos de los movimientos fetales, bueno, esto es muy importante para poder evaluar los signos de sufrimiento fetal. ¿Qué es el sufrimiento fetal? Mayor causa de sufrimiento fetal es esta falta de oxigenación, ¿sí? Del feto, que puede ser temporal o puede ser crónica. La causa más frecuente es la falta de la falta de oxigenación, es la compresión del cordón umbilical, ¿sí? O algunas complicaciones placentarias.
el primer signo de sufrimiento fetal, porque acá nosotros estamos bárbaro porque lo estamos viendo en una imagen que no es la que vemos usualmente, ¿no? No podemos ver a través de, o no lo hacemos usualmente. Entonces, el mayor determinante de que el bebé puede estar realizando sufrimiento fetal es la mamá. Es la mamá. La mamá puede identificar de que algo no anda bien, aunque le cueste por ahí expresar el qué no anda bien. Y lo segundo que tenemos que evaluar cuando esta mamá siente que algo no anda bien es la cantidad de movimientos fetales que tenemos. Cuando este feto comienza a sufrir esta falta de oxigenación, suele comenzar a quedarse cada vez más quieto para consumir menos oxígeno en los movimientos. Eh, entonces, acá vemos, por ejemplo, una hipoxemia, que es la falta de oxígeno en la sangre. Acá vemos cuando esta hipoxemia ya empieza a hacerse refleja en los tejidos, le decimos hipoxia, ¿sí? Primero a nivel periférico, ¿sí? Y después empieza a sufrir, esto es igual que la cianosis, primero es a nivel periférico, después empieza a sufrir tejidos más principales, que es lo que llamamos directamente asfixia, que es cuando afecta a órganos centrales como el cerebro y el corazón, y también el aparato digestivo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta mujer que empieza no a sentir a su bebé? Obviamente vamos a hacer una ecografía, vamos a hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca. No solamente van a disminuir los movimientos, sino que estos movimientos van a disminuir porque el feto no quiere desgastar más energía o no puede seguir consumiendo oxígeno para movilizar estos músculos, este cuerpo. Entonces, eso también se va a ver reflejado a la hora de hacer una ecografía en disminución de los latidos fetales. Lo que vamos a hacer con esta embarazada obviamente va a ser internarla, ¿sí? No nosotros, sino el médico. La vamos a poner en decúbito lateral, generalmente y de preferencia es en decúbito lateral izquierdo, y va a recibir oxigenoterapia, ¿sí? Tenemos que procurar una buena saturación en ella para intentar que después de la descompresión de esta eh, arteria que estaría alimentando sangre oxigenada, lo que vamos a obtener es una mejora en la circulación fetal. Debería restablecerse el, la frecuencia cardíaca fetal dentro de los parámetros normales y mostrar mejorías en los movimientos fetales. Cuando esto no funciona, se termina intentando adelantar el parto para evitar el sufrimiento del feto. Ahora vamos a ver qué son las maniobras de Leopold. Esto lo van a ver muchísimo más claro y más productivamente en el momento de las prácticas de materno, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que hacer o para qué sirven es para permitirnos detectar cuál es la posición y la presentación del feto, ¿sí? La primera maniobra que vamos a realizar primero es palpar el fondo uterino, ¿sí? ¿Para qué nos sirve palpar el fondo uterino? Fíjense en la imagen A. Nos sirve primero para ubicarlo, ¿sí? Ubicar el feto, saber si está de presentación cefálica o presentación podálica, ¿sí? En este caso está cefálica la presentación porque vamos a detectar, si acá está la cabeza, vamos a detectar a través de el apoyar nuestras manos en el fondo uterino, vamos a detectar si que es la zona glútea lo que estamos palpando, ¿sí? Eh, entonces, una vez que pudimos detectar este fondo uterino y percibir si era cabeza o podálica la posición, si era cefálica o podálica la posición del feto, lo que vamos a intentar buscar, ¿sí? Es la espalda, el dorso del mismo, para saber si está situado sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo del abdomen de la madre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a palpar ambos costados, como vemos acá, del útero, ambos lados del útero, y de un lado vamos a sentir una superficie mucho más lisa, ¿sí? Más suave al tacto. En cambio, del otro vamos a percibir, que ese es el lado del dorso, la espalda del feto, y del otro lado vamos a sentir como
puntas o un trazo más abrupto porque son la rodilla, pies, codos, etcétera. ¿Sí? Vamos a sentir superficies óseas. Después tenemos la tercera maniobra, ¿sí? Que se utiliza para determinar la posición del organismo fetal. Si se encuentra de entrada pélvica, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de la sujeción de los pulgares, fíjense, y del índice en la sínfisis púbica. ¿Sí? Y la cuarta maniobra es para localizar, ¿sí? La prominencia. Si el feto está mirando de costado, hacia atrás o hacia adelante, y vamos a hacerlo con un movimiento suave, palpando, a ver si encontramos eh, la prominencia de la frente de la cabeza, ¿sí? Lo va a hacer suavemente, obviamente, la enfermera con los dedos de la mano y, y subiendo, perdón, descendiendo hacia la sínfisis púbica, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya sido productiva la clase del día de hoy. Saben que nos vemos en clases de consulta por WhatsApp y estamos en contacto.